La maternidad te regala un instinto, que es el instinto materno. La leche materna es una vacuna natural. La sexualidad siempre tiene que ir acompañada de los valores familiares. ¿Y a partir de qué edad es bueno hablarle de sexualidad a los niños? Nosotros los padres somos como el esqueleto y nuestros hijos son la piel. Oye, ¿qué hacer si al contrario un hijo te insulta? La vida sexual empieza Claro. en la secundaria. Oye, ¿qué consejo le puede dar a una mujer que está por ser mamá por primera vez? Pero hay mujeres que les da algo que se llama depresión postparto. Pueden tener pensamientos suicidas y también pensamientos de agredir a sus propios hijos. Hola, ¿qué tal amigos de Elemental Project? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast. Soy Isaac Martínez, Alex Molina y bueno, pues el día de hoy les contamos de nuestra invitada. Ella es comunicóloga y fundadora de Hablando de Mamá a Mamá, una de las plataformas digitales más influyentes en torno a la maternidad en México y Latinoamérica. Su labor se centra en brindar información confiable, generar redes de apoyo y abrir conversaciones que visibilizan los desafíos y realidades de ser madre en la actualidad. El día de hoy con nosotros, aquí en Elemental Project, Gina Ibarra. Bienvenida, Gina, ¿cómo estás? Ay, qué Muy gusto. Isaac, Alex, mucho gusto. Qué padre estar con ustedes. Muchísimas Gracias gracias. por la invitación. No, a ti, bienvenida aquí a nuestro set. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Hace rato fuera del aire platicábamos que tienes pues más de 33 años, ¿no? Con experiencia en micrófono y en televisión. Y bueno, sobre todo con estos temas de maternidad que a todos nos importan. Vamos a hablar de mamás, pero también de papá, ¿no? Ah, no, claro, también de papá, por supuesto. Sí. Hoy los hombres están muy comprometidos con los hijos y eso hace una diferencia, ¿no? De cómo nos educaron, por lo menos a mí en mi generación, a cómo están educando hoy en día a otras generaciones, que también cambia la forma de ver la vida, ¿no? Sí, así es. Va Claro, Claro, cambiando. totalmente. Además, yo creo que los dos son súper indispensables para cuidar a un niño y para que al final nazca saludable y todo vaya bien, ¿no? Todo el proceso de crianza. Es que todos damos cosas diferentes, ¿sabes? Ujú. El papá da unas cosas, las mamás da unas cosas, las mamás tendemos a educar a nuestros hijos a base de nuestros propios miedos. No quiero generalizar, pero es el tema de agarrarle la cabecita y no te vas a caer, ¿no? Y el hombre empuja, empuja. Entonces, creo que sí hay esta diferencia y que aunque no haya un papá por divorcio o por que muere, una figura paterna y una figura materna independiente tiene que haber para el buen desarrollo de un niño. Sí. Totalmente. Ujú. Oye, Gina, para empezar un poquito del principio, me gustaría que nos contaras toda tu evolución desde que empiezas, bueno, desde que antes que empezar en la radio, hasta que llegaste, hasta empezar a dedicarte a temas de mamá, o sea, ¿quién es Gina Ibarra y todo tu proceso de crecimiento? Sí, bueno, pues padrísimo platicar de eso. Fíjense que yo quería ser psicóloga, les digo de entrada. Yo dije, yo voy a estudiar psicología. Pero un día llegan a la preparatoria donde yo estoy, llegan unas personas a hablar de la carrera de comunicaciones, apenas como que empezaba esta parte. Yo dije, como que me gusta. Entro a la carrera de comunicaciones y mi idea, dije, ahora quiero ser como que publicista. Me llamaba la parte de la publicidad, porque me habían llamado para algunos comerciales y algunos videos de Alejandra Guzmán o de algo, y salía de extra y salía con Mijares bailando. Y dije yo, esto me gusta de la publicidad. Pero un día una maestra agarré y dice, ¿saben qué? Que necesito unos estudiantes para hacer un programa de radio. Levantó la mano con una amiga y con 3 amigos. Entramos a una estación que se llamaba Digital 99. ¿Sí la ubican? Sí, Digital claro. 99. Me enamoré de la radio. Dije, esto es lo mío. Y ahí estaba el director artístico, el señor Lama, y le dije, pues yo me quiero quedar ahí, aunque no me paguen. Y me quedé ahí un año. Y ahí estuve desde arreglando discos, haciendo trabajos de producción, haciendo todo hasta que la locutora principal, mi maestra, Belia Vargas, se casa y se va de luna de miel y dicen, pues sustitúyela mientras. Entonces, antes era un tema sacar tu licencia de locutor. Entonces, yo saqué mi licencia de locutor, me dijo mi jefe en ese momento, el señor Lama, si sacas tu licencia de locutor, te quedas sustituyéndola. Saco mi licencia de locutor y me quedé ahí con ella, sustituyendo a Belia. De ahí me moví a Grupo Fórmula porque pues era un trabajo sin sueldo. Nada más estaba yo aprendiendo, como muchos de los que hoy estudian la carrera de comunicaciones. Por amor al arte. Por amor al arte y porque de verdad que tú lo decías, la radio te enamora, la verdad. Y cuando entro a Grupo Fórmula, pues no había trabajo más que traduciendo noticias de finanzas. Yo no sé Uy. nada de finanzas, pero decía, pues le entro. Y entraba a las 5 de la mañana a traducir noticias de finanzas. Había una persona ahí que era un americano que me ayudaba y yo, mi marido es financiero, entonces yo éramos novios y yo le decía, a ver, ayúdame, que esto el Nikkei, o sea, me explicaba. Sí. Y ya fue el momento que me llamaron para una producción, entré a producir un programa unos meses
Y ahí conocí a Alfredo Palacios, que fue mi primer trabajo, digamos, ya en un programa de radio, porque Alfredo Palacios siempre me saludaba y salió, yo creo que todo esto es suerte. La compañera de Alfredo Palacios, que tenía varios años con ella, se va a vivir a Querétaro. Y entonces Alfredo me dice, ¿te vienes a trabajar conmigo? Y yo dije, wow, pues sí, era mayor sueldo, era el programa más exitoso de todo México y entré a trabajar con Alfredo Palacios. Y ahí fue donde empecé en la radio como co-conductora con él, haciendo el programa Salud y Belleza. Me caso, empiezo a tener hijos y a mí ya me picaba. Yo dije, ay, pero yo ya hablar de belleza, hablar de eso como que no, me gusta, pero no es lo mío. Y entonces yo tenía muchas dudas de maternidad y empecé a escribir en una revista que salió de Grupo Fórmula de mamás. Y de repente dije, lo voy a poner en cápsulas. Y empecé a hacer cápsulas comerciales y una persona que me ayudó fue Víctor Malpica, que fue Ay, maestro tuyo, yo sí, lo sé. saludos. Saludos. Víctor Malpica me ayudó porque me dijo, pues yo te las armo, yo te ayudo. Y empecé a hacer las cápsulas. Para mi suerte se empezaron a patrocinar. Entraron varias empresas a patrocinarlas y ahí creció donde me dije, por supuesto que yo insistir para que me dieran un programa de radio. Como ella se estaba patrocinando, después como de 2 años de insistir a los señores Azcárraga que me dieran un espacio, me dan hablando de Mamá Radio. Al año, no, como a los poquitos tiempos, me llaman de la revista Mi Bebé y Yo y me convierto en la imagen de la revista Mi Bebé y Yo. Y después me dan el programa de televisión de Hablando de Mamá, Mamá. Y ahí, digamos que me quedé con las cápsulas, escribiendo los artículos, el programa de tele y bueno, ya salieron ahí después 2 libros que escribí también de maternidad. A grandes rasgos, eso es lo que he hecho en cuanto a mi tema profesional. Y ahí le sigo desde hace muchos años en Grupo Fórmula con mi programa de mamá, hablando de mamá a mamá. Pegó bien, ¿no? Porque si sigues después de tantos años y sigues hablando de eso, Sigo obviamente. hablando de eso, pero fíjate que voy evolucionando también tanto como mamá como comunicadora, porque obviamente cuando mis hijos eran chiquitos yo hablaba de berrinches, de cómo cargarlo, de si se te infecta el ombliguito, de cómo dormirlo. Conforme mis hijos fueron creciendo, empecé a agarrar las etapas de cada uno de ellos. Hoy hablo mucho de adolescentes, aunque mis hijos ya, el más grande tiene 26 años, el otro tiene 22 y mi hija tiene 20. Entonces ya no son adolescentes, pero de igual manera, pues toco muchos temas. Hoy en día también estoy en el programa Hoy, todos los miércoles, en una sección que se llama de Mamá a Mamá, que también ahí fue que me llamaron para hacer mi sección, cosa que me da mucho gusto participar con ellos. Y hablo de bebés, hablo de pubertos, hablo de adolescentes, ¿no? Pues con la experiencia que me da el ser mamá, yo siempre he dicho, no soy psicóloga, no soy doctora, ni mucho menos, pero tengo años entrevistando a conferencistas, escritores, doctores, y eso me ha ayudado a mí para aprender, además de mi experiencia de mamá. No, y tienes que entender bastante, sobre todo de psicología, porque en cada etapa del Sí. crecimiento de un niño, pues se comporta de una forma y tú tienes que educarlo con psicología, ¿no? Pues De- sí, des- y aprendes. Terminas claro. aprendiendo de todas las especialistas y los especialistas que van diario en el programa. Además, yo sí creo que la maternidad te regala un instinto, que es el instinto materno, con lo que tú dices tú, aunque me diga esto el libro o esto, yo siento que no, que sí lo tengo que abrazar. Aunque el libro me diga no lo embrasiles, yo digo, ¿por qué me voy a quedar yo sufriendo y mi bebé sufriendo? Entonces, abrázalo, siempre he defendido esa parte. Y bueno, es el instinto, la experiencia, el saber que ser mamá a veces no es fácil, ¿no? Tienes muchos desafíos, más cuando tus hijos entran a la adolescencia, en donde tiene que haber una ruptura, ¿no? Una fractura porque se despegan de ti y es parte de la vida. Y creo que esos son duelos también para nosotras como mamás. Sí, así es, son diferentes etapas, pero ¿qué tal si te parece? Empezamos un poquito a hablar pues de la primera etapa, que es el Me embarazo, parece perfecto. y que nos cuentes cuál es el mito más grande que consideras que existe en torno al embarazo. En torno al, bueno, lo primero que te dicen muchas mujeres es, ¿me podré embarazar? ¿Sabes? Y yo creo que todas nos los preguntamos. Y alguna vez yo se lo pregunté a mi ginecólogo y me dijo, no lo vas a saber hasta que lo intentes. Y esa es la realidad. Creo que el primer miedo que nos da a las mujeres que queremos ser madres, y hoy en día muchas no lo quieren ser, que también se respeta, es saber si vamos a poder lograr el embarazo. También nos da mucho miedo, ¿no? Porque a veces vamos a lo desconocido, por eso yo siempre digo, no hay nada mejor que entrar a un quirófano sabiendo lo que te va a suceder. Entonces,
quieras o no quieras tener a tu hijo vía natural o cesárea, dependiendo de cada mujer y de la indicación del médico, que es la principal, sí creo que tienes que tomar un curso, ya sea de psicoprofilaxis o de algo, para saber qué está pasando en tu cuerpo, porque además haces tribu con otras mamás y otros papás que están pasando por lo mismo. Y entonces te empiezan a explicar si se te rompe la fuente, qué tienes que hacer, ¿no? Que muchos dicen, es que tienes que correr al hospital, ¿no? Le hablas a tu médico y te da chance de bañarte, no en tina, pero sí de bañarte, ¿sabes? O sea, hay varias cosas que te dan tranquilidad. Te ponen la epidural, que es la de atrás para el bloqueo, que a muchas mujeres, a mí en lo personal me daba mucho miedo, era uno de los miedos que tuve que manejar dentro de mi embarazo. Y platicas con muchas que están viviendo lo mismo que tú, y esta comunidad, esta tribu que haces, te ayuda a vivir el embarazo de una manera más calmada, más padre, y por supuesto con las asesoras que están ahí, las dulas que te acompañan en ese momento tan importante que es el nacimiento de tu hijo o hija. Sí. Oye, en el tema del cuerpo humano, bueno, más que nada la mujer, evidentemente, ¿cuáles son los procesos o el cambio físico y emocional que siente una mujer durante el embarazo, no? Porque yo creo que Y el ahí hombre. El también, hombre también hombre. lo siente. Hay un síndrome que se llama síndrome de Caubada y ahora te lo platico para que Wow. te prepares si es que quieres ser papá. Pero las mujeres, mira, náuseas. Lo primero es que te dan muchas náuseas. Hay quien lo vive mejor que otras. Yo te puedo decir que yo las viví muy mal. En mi primer embarazo bajé 7 kilos en un mes. O sea, no podía aguantar ni el agua. Ya me estaban internando con suero porque era mucha la náusea. Pasando los 3 meses, pasa este síntoma en la mayoría de las mujeres. Te da, al final es mucha molestia, obviamente, por el peso del abdomen, de que se te acomoda el bebé, cansancio. Y esto ya más viene al final del embarazo, porque al principio son pues prácticamente, sí, emocionales también, cambios emocionales, cambios de humor. Pero yo creo que independientemente de eso, que las mujeres que queremos embarazarnos sabemos que vamos a eso, es importante checarte la salud por ti y por tu hijo, porque sí hay enfermedades que pueden ser muy peligrosas, como la preeclampsia o la eclampsia, ¿no? Que provocan muerte fetal o muerte materna, si tú no estás bien, eh, cuidada por un médico. Y hay síntomas, ¿no? Que el médico ve en las revisiones para detectar si está eso. Entonces, vives muchos cambios emocionales, muchos cambios físicos. Hay quien se llena de paño, te brillan los ojos, sí. También hay momentos emocionales también. Pero también yo creo que la parte de la salud es importante. Y en los hombres también llegan a tener náuseas. Algunos les da este síndrome de Caubade, donde sienten calambres, igual que la mujer que nos llegan a dar, le sale paño. A mi esposo le dio paño, por ejemplo, y le salió y tuvo que ir con la dermatóloga que le tratara. Entonces, también lo viven porque pues es un... O sea, se contagia eso, ¿no? Los hombres se Dicen, sienten... fíjate que yo lo platiqué con un médico, no es que se contagie como tal, eso es la saliva, dicen que trae mucha hormona. Entonces, ese es un tema por el cual los hombres pueden llegar a sentir. Es una explicación de un médico, yo no soy doctora, pero es la explicación que algún médico me dio, que por esa razón muchos hombres sientan, son las hormonas femeninas, ¿no? Lo que te provoca todo esto. Y que aún sin quizás tener como el intercambio de saliva, pero la propia hormona que está en el aire y que estás envuelto Pues en eso todo pues el no sé si tiempo. está en el aire la hormona, pero, o sea, si hay alguna conectividad Sí. con tu pareja, en donde sí muchos hombres a lo mejor son más sensibles, incluso hay hombres que quedan más llorones, en verdad, o sea, se ponen muy, muy sensibles y tienen náuseas mañaneras como una mujer. Y a esto se le conoce científicamente como el síndrome de Caubade, que sí existe. No todos los hombres lo viven, pero sí muchos hombres lo viven. Sí. Oye, también hay ciertas pruebas que durante el embarazo tienes que hacerte para saber si el niño viene bien, ¿no? Creo que una de ellas es la trisomía del 21, creo que son varias para ver que el niño está perfecto, ¿no? Bueno, sí, por eso te digo que las consultas con el médico tienen que ser bien, te tienen que hacer los ultrasonidos que te tengan que hacer. Pero ¿cuáles son los más importantes de todas las pruebas? Pues mira, te hacen estudios de sangre. Exactamente no sé el nombre específico, pero sí te checan sangre para checar todos tus niveles, que no haya embarazos con diabetes gestacional, por ejemplo, te checan la glucosa. Eh, este tema del síndrome de Down, en mi experiencia, lo que yo me acuerdo es que cuando me hacían el ultrasonido la doctora, hacía mediciones de la naricita, con las cejas, con la frente, porque ellos de ahí se dan cuenta si el niño viene con algún tema
de algún síndrome de Down o un tema. Para eso sirven los ultrasonidos. Hoy los ultrasonidos están súper bien hechos, que ves casi la carita de los niños y ahí los médicos se dan cuenta de cómo viene el bebé. Esto es importante, sí es importante porque los neonatólogos, que son los encargados en recibir a los bebés, tienen que estar pendientes de que si viene con alguna falla cardíaca, prepararse, ¿no? Si a lo mejor el pequeñito viene con algún síndrome de Down o con alguna alteración labio-leporino o con alguna situación en donde tenga que preparar a los padres, por supuesto, a los médicos que se van a encargar de la atención de los pequeñitos. Sí. Es la revisión. Oye, y del tema de qué vitaminas y alimentos son indispensables para una mujer que está embarazada. A ver, hay multivitaminas que son vitaminas que ya están preparadas para las mujeres. Lo que sí es importante es que el ácido fólico lo tienes que consumir antes del embarazo. Tú tienes que preparar tu cuerpo para formar un bebé y el cuerpo de las mujeres es maravilloso. Y maravilloso, yo siempre lo he dicho, porque forma otro ser humano y lo forma a la perfección en funcionamiento y en morfología. Sí. Imagínense nada más un bebé tan chiquito, el cansancio de una mujer y todo lo que tiene que hacer para formar un riñón chiquito, un corazón chiquito, un páncreas, un intestino que funciona a la perfección. Y además con alma, con espíritu, con emociones, porque los niños nacen con emociones y eso se sabe. Entonces, si hay un cansancio muy grande, si hay una preparación de tu cuerpo y por eso, si las mujeres se quieren embarazar, yo sé que a veces hay embarazos que no se planean, pero lo ideal es que sí, que te pongas ciertas vacunas que te indiquen el médico. Creo que es la de la rubiola, tengo entendido, no me quiero equivocar, repito, no soy doctora, pero sí porque si te da una enfermedad de esas durante el embarazo puede ser peligroso para el bebé. El ácido fólico no solamente es para la mamá, también es para el papá, lo debe de consumir, porque también los espermatozoides tienen que estar de la mejor calidad para que cuando haya esta fecundación no haya ningún problema. Antes te decían que lo tome la mamá, hoy se habla de que el hombre y la mujer tienen que tomar el ácido fólico. Es preparar tu cuerpo para formar un ser vivo, que esto es maravilloso. Justo la semana pasada estuvimos con un doctor y él se dedica a operar a niños recién nacidos, con 3 meses, 6 meses y tal, del labio y paladar hendido. Ajá. Y justamente nos dijo eso, que el ácido fólico en hombres y mujeres es súper importante durante el embarazo y también incluso antes. Sí, claro, pero antes sabes que no se sabía y toda la responsabilidad era de la mujer. Hoy en día sabemos de que el hombre tiene mucha responsabilidad en que el embarazo fluya bien y que esté bien todo, ¿no? Y el ácido fólico es algo de lo que hoy se habla y que qué bueno que las nuevas generaciones vamos a embarazarnos y ambos tomen el ácido fólico. Sí. Oye, ¿qué consejo le puede dar a una mujer que está por ser mamá por primera vez? Tengo varios tipos de consejos diferentes, pero creo que empezar por este. ¿Qué le daría? ¿Qué consejo le darías a una mujer que va a ser mamá por primera vez? Mira, yo creo que cada etapa de la vida hay que disfrutarla al máximo. Y el embarazo es una etapa maravillosa. Yo no puedo generalizar porque sé que hay mujeres que la pasan muy mal. Sé que hay veces que hay bebés que no son deseados porque no podemos romantizar la maternidad. Hay embarazos adolescentes y no solamente por un descuido, a veces hasta por violaciones. Entonces, el decir un bebé es una bendición, sí, por supuesto, es un ser humano y es una bendición, pero a veces es más difícil para una que otra mujer. Sí creo que mi mejor consejo es que lo planees antes de tenerlo, ¿no? De que hagas todo lo que tienes que hacer con lo que platicamos, que te informes. Hoy en día hay muchos libros, muchos programas como el mío, en donde tienes mucha información para no llegar a ciegas al quirófano porque te da mucho miedo. Que busques un buen doctor. Un doctor, un ginecólogo tiene que ser tu mano derecha porque le pones tu vida y la de tu bebé en sus manos, ¿no? Es ese médico que tienes que tener toda la confianza con él para platicarles cosas muy íntimas, en donde pierdes el pudor como mujer, porque es muy complicado. Como mujer es muy complicado llegar con un doctor y ponerte en la posición que te pone para tener un hijo. O sea, tiene que haber una relación, una comunicación, una confianza muy grande para que tú tengas también esa confianza de decirle, doctor, me siento así, está la depresión posparto que le da a muchas mujeres y que también lo tienes que hablar con él para que te canalice con las personas indicadas. Entonces, pues mi consejo es prepárate
prepárate para el embarazo, disfruta el momento, ve a los cursos que tengas que ir, lee los libros que tengas que ir, ve mi programa y los programas que hablen de este maravilloso momento de vida. Y si tienes la fortuna de estar acompañada por tu pareja, por el papá del niño, pues qué mejor que ambos vivan este momento con ese amor y esa alegría. Sí. ¿Qué puedes opinar de, imagínate, una chica, ¿vale? Que se queda embarazada con 17 años, 18 años. Híjoles. O sea, ¿qué opinas de ese tipo, de que tenga niños a esa edad? Porque para mí yo lo veo inconcebible. O sea, es una niña que todavía no ha trabajado, que todavía no puede cuidar de ese niño. Lo que está haciendo es un poco como obligar a sus padres o a su abuelo, quién sabe, algún familiar, a que básicamente cuide de ese bebé porque todavía no puede ya mantenerlo. Pues mira, se habla de niños teniendo niños, abuso sexual, ¿sabes? Porque a esas edades son menores de edad. Claro. Y más si tienen Bueno. relaciones con una persona que tenga, que es mayor de edad. Es que también cada vez, bueno, hay chicas con 13 años que ya tienen... La vida sexual empieza Claro. en la secundaria, Ujú. ¿no? Entonces, si son niños teniendo hijos, hay mucha responsabilidad. Creo que los papás tenemos la obligación de hablar con nuestros hijos sobre la sexualidad, que yo siempre lo subrayo en mis programas de radio y de televisión. La sexualidad siempre tiene que ir acompañada de los valores familiares. Una sin otra no funciona. Y desafortunadamente, cuando tú no hablas con tus hijos de esos temas, encuentras mucho embarazo adolescente, en donde, lejos de ser un momento placentero, es un momento de vergüenza, en donde se sienten usadas, señaladas, en donde tienen mucho miedo a la crítica social, en donde están asustadas porque no están preparadas para tener un hijo, en donde truncan mucha parte de su vida. Y hablo de mujeres y no quiero excluir a los hombres, porque también los hombres muchas veces por presión social llegan a tener una relación que no quieren, por esta presión que hay de tú como hombre, ¿cómo no vas a tener una relación? O sea, hasta antes o todavía en algunos lugares hay papás que los llevan, ¿no? Y creo que eso es terrible. A mí me asusta, yo he tenido entrevistas de chavitas y una que me pegó mucho, que hace como año y medio o dos la entrevisté. Fue una chavita que estaba entrando en la universidad. No era menor de edad, yo creo que pues estaba en los 18 años. Fue a una fiesta, le pusieron algo en la bebida y abusaron de ella varios cuates. La chavita quedó embarazada y yo hice un programa porque hice un programa sobre adopción. Siempre hablamos de la parte de esas mamás que abandonan a sus hijos y hacen comparaciones hasta cómo se atreve, ¿no? Y las mamás también he hablado de las mamás que tienen hijos que reciben con el amor y que los hijos nacen de su corazón Pero esta chavita acaba de dar a su bebé en adopción, tenía 18 años y lloro en mi programa. Y me dijo, mira, yo fui abusada sexualmente. Mi papá nunca lo conocí. Mi mamá es la que me mantiene y ella me dijo, yo no me puedo hacer cargo de tu hijo porque tengo que trabajar. Yo no tengo las herramientas ni emocionales ni económicas para mantener a un hijo. Dijo, con todo el dolor de mi corazón, cuando lo tuve, lo abracé, le di la bendición y lo di en adopción. Dice, fue un acto de amor que hoy en día me rompe el corazón, me duele, no hubiera querido que pasara, pero sufrí un abuso sexual. Cuando tú oyes esas historias que te parten el corazón que suceden en México, puedes llegar a entender, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, puedes llegar a entender el miedo y el pavor que le puede dar a una chavita de 17, 18 años en convertirse en madre bajo esas circunstancias. Y entonces ella dice, yo me aseguré que estuvieran con una familia que amara a mi bebé, que lo quisiera, y lloró en el programa porque estaba con el corazón destrozado, ¿sabes? Entonces es muy duro y es muy fuerte enfrentarte a ese tipo de situaciones de vida en donde, pues, donde una mujer tiene que dar a su hijo en adopción, no por gusto, sino porque no puede, no tiene las herramientas emocionales ni económicas como para cuidarlo y protegerlo. ¿Y no pudo haber abortado antes? Pues es que yo creo que hablar del aborto es muy complicado, ¿no? Yo creo que también tener un hijo es una valentía y un acto de amor, ¿no? Es una vida. No quiero poner un posicionamiento sobre favor o no del aborto, cada quien tendrá esa parte, pero yo creo que la vida hay que respetarse, ¿no? Y ella optó por esa parte, por decir, lo voy a tener y lo voy a dar en una familia que lo ame y que lo quiera. Y yo creo que fue una decisión muy valiente. Sí, es que si hubiera abortado, por ejemplo, yo me lo imagino y digo, bueno, no estaría tampoco tan preocupado, voy a estar unos meses mal, pero no hubiera estado ahora mismo con
corazón que tiene ahora mismo, supongo que todos los días pensando, ¿dónde estará ese niño? ¿Estará pensando en mí? ¿Me buscará algún día? ¿Llegará dentro de 5 años, 10 Sí. años? O sea, ahora mismo tiene... Yo creo que te rompe el corazón y son decisiones bien complicadas, ¿no? Y por eso te digo que la educación sexual se tiene que dar con valores familiares y ahí entra hasta tu espiritualidad, tus creencias religiosas como para tomar una decisión de esas, ¿no? Ella tomó esa decisión, ella se aseguró que llegara con una familia que lo amara al bebé y yo creo que es muy respetable, te digo, habrá quien esté de acuerdo que no. Y hablando de este tema justamente, y ya nos metimos en el tema del abuso sexual, a lo mejor, bueno, entró porque es un tema que sucede. Eh, eh, hay, hay una pastilla, que es la pastilla del día después, en donde hablan los médicos que esta pastilla la pueden ocupar cuando ha habido una violación. Pero eso lo tiene que indicar un médico, un ginecólogo, y él es el indicado a decir si sí o si no. Yo nada más hablo de lo que me han platicado. Ha de ser una situación muy complicada porque además no es solamente el bebé, sino todo lo que trae emocionalmente a una persona que ha sufrido esta parte, ¿no? Pero eso es con un médico inmediatamente para que se tome la decisión en conjunto. O Sí. sea, ¿esa pastilla solo se puede comprar si es recetada? No lo sé. Creo que sí, debe ser Es- recetada. En es- España No, se puede la comprar... verdad no No, lo... no, no. A lo que voy es que no puedes abusar de decir, ay, pues tuve una relación, me tomo una pastilla el día después, porque Ah, bueno. pues es Sí. una medicación, son hormonas, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que puede haber alguna factura que pagarse. Posiblemente la compra sin receta médica, no creo. Pero, por eso, pero yo creo que es importante que una mujer cuando empiece su vida sexual vaya con un ginecólogo, con un especialista para que le dé la dirección que necesita, ¿no? Y como padre estés enterada y estés apoyando ahí a tu hija en su caso. Sí, de hecho he escuchado que se puede utilizar quizás una vez en el año, sí, evidentemente recetada por un doctor, un médico, porque es tanta la carga hormonal que tiene que les desajusta completamente Y hay todo el... polémica sobre esas pastillas, ¿eh? Por Sí, eso yo digo que es un tema que a lo mejor tendría que hablarlo un un especialista. especialista. No, no, yo no soy la encargada de hablarlo, pero Sí, sí creo que es que hay polémica con eso, pero bueno, es de lo que se habla, ¿no? En sí. caso. Ujú, Oye, bueno, regresando al tema de la maternidad, bueno, ujú. viene el nacimiento de bebé. ¿Qué es lo que ocurre después del nacimiento de un bebé? ¿Y cómo se cuida la mujer ante estos cambios que tiene? Bueno, pues viene obviamente la cuarentena, donde tienes que cuidar porque tu cuerpo se está recuperando de tener un pequeñito, seguirás las indicaciones del médico para que eh, todos tus órganos se recuperen y se coloquen donde tienen que estar. Emocionalmente, hay mujeres que necesitan ayuda, a veces no solamente con un psicólogo platicar, porque hay algo que se llama baby blues, que es muy leve, que les da, a mí me dio en uno de mis embarazos, fue súper leve, un día lloré, me sentí muy deprimida o muy triste, ¿no? Porque ni siquiera es depresión, muy triste, y para arriba. Pero hay mujeres que les da algo que se llama depresión postparto. Y la depresión postparto es algo mucho más grave, en donde incluso muchas necesitan ya ayuda psiquiátrica. Y es un psiquiatra no porque sean locas, sino porque necesitan ser medicadas, porque pueden tener pensamientos suicidas y también pensamientos de querer, de agredir a sus propios hijos. Yo he entrevistado Katia Tieles, una autora de un libro muy, muy importante que se llama Maternidad Tabú, por si alguna persona lo quiere leer, así como otras mujeres que han tenido depresión postparto y te platican cómo lo vivieron y cómo rompieron incluso con mucho de su entorno, porque la gente que no conoce este padecimiento, échale ganas, le decían. No pasa nada, eres afortunada por tener un bebé porque estás sufriendo. Es algo que no pueden controlar, es un tema, como repito, que se tiene que tratar con un médico especialista que les dé un medicamento, porque sí hay casos en donde hay mujeres que se han suicidado e incluso han agredido a sus hijos. Entonces, es algo fuerte que Brooke Shields abrió esto con un libro, ya le dio y abrió pues esta enfermedad que es la depresión y cada vez se habla más y qué bueno que se hable porque mujeres la pasan muy, pero muy mal. Katia Tiele me platicaba que ella se lavaba los dientes todo el tiempo porque tenían conductas compulsivas hasta el grado de perder los dientes, se divorció, tuvo muchos problemas con la familia, ¿no? Porque nadie le entendía. Digo, su libro está muy interesante y te habla un poquito sobre lo que puede llegar a suceder. No le pasa a todo mundo, hay un porcentaje de mujeres, pero sería importante que si hay síntomas, pues acudas con un especialista. Vaya, nunca lo hubiera adivinado porque al final cuando tienes un niño tienes mucha ilusión, ¿no? De tenerlo. O Sí. no sabía que pasaba eso. Sí, porque es un tema emocional.
No es que ellas lo provoquen, es algo Claro. que le llega a suceder a algunas mujeres, ¿no? Y dicen que hay con temperamentos depresivos les puede llegar a dar más. Por supuesto que es una ilusión, pero cuando tú no lo entiendes, a lo mejor es tú, ¿cómo? Tienes un bebé sano, hermoso, Ujú. estás en una familia amada, ¿no? Por muchas cosas que pueden ser, ¿por qué lloras? Y la gente no lo entiende. No, bueno, pues es un tema que tiene que abrirse con un especialista de la salud mental. Oye, pregunta importante, porque siempre hay mucho debate entre España y México, ¿qué es mejor, parto natural o que te hagan la cesárea? Porque siento, en España casi todo el mundo lo tiene por parto natural, y aquí Sí. hay mucha gente que pregunto, siempre es por cesárea. No sé por qué, o sea, no entiendo. Pues mira, a lo mejor es lo natural. Lo mejor es natural para el bebé y para la mamá, la recuperación. El niño, tengo entendido que sus pulmones también, cuando salen por el canal de parto, les va mejor porque, no sé si la palabra correcta sea se exprimen, pero es una manera en que los niños también este, se recuperan más y lo natural siempre va a ser lo mejor. Por supuesto que sé que en España y también sé que en Canadá y en otros lugares es parto natural, a menos que haya una emergencia, Ujú. es por cesárea. Incluso yo tengo una prima que vivió en Alemania y aquí en México es acostada, incluso cuando es natural, ¿no? Allá me decía que ella era parada, o gateando o lo que fuera, porque dejan a la mujer ser más libre en ese sentido, a lo natural. Y aquí en México tienen otra forma de, pues, de tratar a la mujer en esta parte. Em, Antes tengo entendido que los seguros no cubrían, fíjate, curiosamente el parto natural, pero sí la cesárea, y creo que esa era una de las razones. Mm, Otra razón que he platicado con médicos es que es mucho más rápido las cesáreas para ellos como médicos, que pueden tener varias en poco tiempo, que un parto natural en donde puedes durar días con dolores de parto o muchas horas hasta que nazca el bebé. Entonces, por practicidad, ese es un tema. Por el seguro, ese es otro tema. Creo que hoy en día claro. ya también lo cubre, ¿no? Pero antes sí me acuerdo que no lo cubría. Pero pues yo creo que es parte de las creencias y de la practicidad aquí en México. Pero si a mí me preguntas, lo mejor es el parto natural, a menos que haya una excepción de que el médico te diga no pueden hacer por natural, tendría que ser una cesárea. Sí, Y por el miedo, ¿eh? Porque a muchas mujeres también pues hace el miedo del parto natural. sí. Y bueno, llegamos a la parte de que nace el bebé Ujú. y de la lactancia. ¿Y por qué la lactancia se vuelve tan complicada de repente para algunas mamás? Porque no sabemos cómo amamantar a nuestros hijos. Y tenemos muchas expectativas porque sí creo que en las revistas, en las redes sociales, ves a la mamá guapísima, arreglada, con un seno maravilloso y el bebé lindo. Entonces tú dices, ¿por qué a mí no me está pasando eso? Amamantar a un bebé tiene su grado de complejidad. Hay dulas profesionales, expertas en crianza, que te ayudan a decir cómo acomodarte, cómo preparar los pezones, cómo congelar la leche en dado que uses extractores de leche, porque hay muchas mujeres que tienen demasiada leche o que trabajan, ¿no? Y entonces tienen que sacarse la leche, refrigerarla o congelarla para podérsela dar. Sí creo que es algo que se debe de hablar más, porque también hoy en día nos han vendido la historia de que las fórmulas son maravillosas. Yo creo que hay muy buenas fórmulas, pero ninguna va a ser, ninguna le va a llegar a la leche materna. La leche materna es una vacuna natural, así le llaman también, porque tiene todas los Anticuerpos. anticuerpos, yo le digo soldaditos de la mamá, que protegen al bebé. Porque los bebés cuando nacen todavía no tienen todas las vacunas. Entonces, sí se tienen que vacunar, por supuesto, pero esto le da a los niños todo lo que necesitan, desde el calostro hasta la leche inmadura, que es la última etapa de la lactancia, que es la leche que tiene la grasa y que no solamente va al desarrollo del niño en cuanto a su cuerpo, sino también a nivel cerebral. Entonces, todo esto ayuda a los niños en su desarrollo y en su crecimiento. Pues la leche materna es el mejor alimento y sí creo que es importante hablar con una dula profesional, con una experta en crianza, para que te enseñen cómo debes de prepararte para la lactancia y cómo hacer que tu hijo se agarre al pezón, ¿no? Porque también es eso que muchas veces no saben y hay diferentes tipos de pezón.
Entonces a lo mejor se le tiene que ayudar con pezoneras o con lo que se necesite para que el niño pueda succionar. Sí. De hecho, por ahí leyendo, escuchaba, bueno, y también hay muchos trabajos por ahí que ponían que si no le dan mucha lactancia al niño de cuando es pequeñito, pueden tener como problemas mentales, muchas enfermedades cuando va creciendo. No, No sé. problemas mentales no creo. A lo mejor de aprendizaje puedes, mira, la El- leche materna hay a un nivel dicho. cerebral, Ujú. a nivel cerebral, alergias, por ejemplo, sí. O sea, hoy se sabe que los niños que son amamantados con leche materna, tienen menos alergias que un niño que es alimentado con pura fórmula. El desarrollo cerebral, en el que ayuda también este desarrollo por la leche materna, también se sabe que ayuda. Eh, el apego que se forma, ¿no? De tener a tu hijo, esta parte emocional, no es lo mismo con la mamila que se la da a cualquiera, tenerlo piel con piel con la mamá, Ujú. también hace una diferencia. Entonces, sí creo que emocionalmente eh, ayuda mucho más y tiene mucho más ventajas la leche materna en cuanto a nutrición, pero también al apego y al tema emocional con las mamás. Totalmente de acuerdo. Y eso, Ujú, el contacto físico también es súper importante en un bebé, ¿eh? ujú. ¿Y hasta qué edad hay que dejar de darle lactancia a los Pues mira, bebés? la Organización Mundial de la Salud dice que hasta los 6 meses, Mm. en pura leche materna, ¿no? Antes les daban tecitos y les daban agüitas y hasta el platanito rallado porque no se sabía tanto, la yema de huevo, ¿no? Hoy en día se sabe que es a los 6 meses y ya después de esos 6 meses ya empiezan con probaditas, ¿no? De diferentes alimentos, que lo indicado primero es darle cosas saladas porque cuando el niño empieza a probar lo dulce, pues va a preferir lo dulce, ¿no? De comer el chayote, ¿no? O de comer a lo mejor la espinaca, pues va a preferir la manzana o la pera. Entonces, como tip siempre te dicen primero darles probaditas de lo salado y después ya te vas a lo dulce. Oye, yo he escuchado que hasta los 2 años, ¿eh? Hay La leche gente, materna, sí, la OMS te dice a los 6 meses, pero obviamente hay mujeres que amamantan a sus hijos y dices 2 años, pero o se más, ¿eh? van más Incluso De, más. tiempo. de Se- 3 o de 5 sí, ya está cañón. sí, créeme que yo sí lo veía muy complicado y respeto a quien lo haga, pero esta parte emocional es hasta complicado porque ni siquiera ya produces tú la leche que el niño necesita, ¿sabes? O sea, Sí. ya es más bien el apego y la necesidad. Y he visto mamás en fiestas infantiles que se levantan la blusa y el niño va corriendo con el chocolate aquí que se le pega. Sí, a lo mejor respeto, pero sí creo que ya es más bien por el apego, más Sí. que por los nutrimentos que le pueda dar la leche materna. Ahora, en zonas rurales, obviamente, esto se extiende más, Mm. ¿no? Porque es mucho más caro, porque a lo mejor ya la leche materna es más fácil que comprar fórmulas que se pueden conseguir en otro lado. Pero 6 meses seguro completamente y entran ya otros alimentos que empiezan a complementar, que es la alimentación complementaria. Antes ablactación se le decía, hoy alimentación complementaria, empiezan a complementar con los nutrimentos que necesita un bebé para su sano desarrollo. Sí. Oye, y bueno, he escuchado de varias técnicas para empezar a criar a los bebés. Una de ellas es el baby led weaning, que empiezan como a pues agarrar un poquito la comida, como a experimentar. Pero bueno, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los consejos que Ay, das para empezar con la a crianza de mí, un niño? a mí me da pánico. Yo tenía una excelente doctora, aparte lindísima, pediatra, que iba al programa y ella decía que desde los 6 meses le daba las piernas de pollo a los niños y los niños sin Sí. dientes. Los veías cómo arrancaban. Y yo decía, no, yo ni de broma haría eso porque soy una mamá muy, muy miedosa y a mí sí me da miedo que se atragantara. Sí. Yo no lo haría. Yo creo que no la mayoría de las mamás se avienta a hacerlo. Es más, yo creo que a veces aquí en México nos vamos a los extremos, de que Así el es. niño tiene 3 años y le siguen dando la papilla, ¿no? Cuando no quiere comer y le revuelven todo. Mm. Son diferentes técnicas, son diferentes crianzas. Y yo sí creo que tú como mamá debes de seguir tu instinto materno y sentirte segura de cómo vas a educar, cómo vas a alimentar, todo lo que le vas a depositar a su hijo en tu corazón y en sus pensamientos. Habrá muchos libros y muchas cosas y muchos especialistas que te digan, pero si tú no te sientes contenta, no lo hagas. Haz lo que a ti te sienta bien. Ella hablaba y decía yo, maravilloso, qué bueno, pero yo a mis hijos nunca les daría a los 7, 8 meses una pierna de pollo para que la muerdan porque pues, son papillas, ¿no? Sí. Siento que se podían atragantar, pero soy mamá miedosa. Precavida. Sí, precavida, Muy bien. exactamente.
hay mujeres que tienen ya como 36 años, 37 o por ahí, que ya dicen que se le va a pasar el arroz, que es un famoso esto, y que se le va a pasar el ciclo biológico y pues quieren tener hijos, ¿no? ¿Qué opinas del tema de la fecundación in vitro y muchas mujeres quieren tener hijos solas? Maravilloso. Yo sí creo que si por alguna razón se retrasa la maternidad porque no encuentras a la persona indicada, muchas hoy postergan la maternidad por temas profesionales o por algo, eh, pero si tú te puedes hacer la inseminación artificial y tener un bebé o congelar tus óvulos porque esa es tu decisión, pues está perfecto. Si hay una razón, las mujeres nacemos con cierta cantidad de óvulos y cada mes, ¿no? A partir de la menstruación vamos desechando esos óvulos. Cuando llegas a los 35 años más o menos, bueno, obviamente los óvulos ya no son de la misma calidad y vas perdiendo cada vez más. Que no es como el hombre que produce espermatozoides y a los 70 años son padres. Las mujeres tenemos un reloj biológico. Entonces, esa es la razón por las que tienes que pensar muy bien y poner una balanza sobre tus prioridades en la vida. En mí, por ejemplo, yo siempre desde chiquita quise ser mamá y mi prioridad era ser mamá. Nunca me cuestioné si iba a poner como prioridad mi trabajo a la maternidad, ¿no? Al contrario, creo que hice una fusión. Gracias a que soy mamá, tengo un programa que se llama Hablando de Mamá, ¿no? En mi caso, pero hay mujeres que y están en su derecho y es respetable decir, pues no, pero si tu reloj biológico se pasa y a lo mejor ya no tienes los óvulos de la calidad o ya no tienes los óvulos y quieres ser mamá y ha sido tu decisión y estás acompañada con un médico, ¿no? Pues está bien, ¿no? Sí. Es Y aunque no respetable. tengan pareja, ¿también lo recomiendas? Sí, bueno, sí, es decisión personal. Hay mujeres que te digan yo no podría porque me sentiría una responsabilidad enorme. No es que yo no soy nadie para recomendar y decir estoy de Bueno, claro, acuerdo, no estoy de efectivamente. acuerdo. Yo no estuve en esa situación porque yo me casé a los 26 años y entonces me embaracé y no tuve ningún problema, ¿sabes? Pero a lo mejor si no hubiera encontrado a la persona indicada y a los 36 años no hubiera dicho, pues quiero ser mamá, a lo mejor la Gina del pasado hubiera dicho, pues voy a una clínica de inseminación artificial y creo que ahí, no ponen fotos, pero sí tengo entendido, me han platicado médicos que hacen ese proceso, que ahí tú escoges, tú puedes decir el nivel académico, hasta dónde llegó, tipo de color de piel, para escoger al papá de tus hijos. Hoy se hace mucho, no solamente en México, sino en otras partes del mundo. Y entonces digo, pues si quieres ser mamá y por alguna razón encontraste a la persona indicada y te sientes capaz de hacerlo, pues se vale, ¿no? Sí. Y respeto eso. Sí, aparte la ciencia ha avanzado mucho, que aparte los que van a hacer donación de esperma tienen que revisar la calidad del esperma que se va a donar. No Siempre. todos son candidatos No. a donantes. Y también lo que escuché recientemente es que nació un bebé de esperma y óvulo, creo que congelados que 20 Sí, años. yo también lo vi en las Sí, noticias, que es el ¿verdad? bebé más longevo, decían. Ajá, El bebé más longevo, lo pusieron en las noticias. 20 años Fíjate nada más congelado. cómo llega la biología, ¿no? La Sí, naturaleza para congelar tu óvulo y eso. wow. A veces te puedes asustar, ¿no? De las cosas que pueden llegar a suceder. Pero hoy en día creo que gracias a esa tecnología muchos han llegado a ser padres, ¿no? Y mamás, papás, gracias a eso y pues también es maravilloso. O que ha sucedido que de repente tenían los óvulos congelados, por algún motivo, lamentablemente pierden a la Es, esposa y pueden ok. tener bebés con el óvulo O, sal- de la que fue su o esposa por o su salud, pareja. ¿no? A veces cuando También, tienen un problema de cáncer o algo, sí. dicen antes de que me quites la matriz, antes de que vaya algo, hacen eso y Ujú. congelan los óvulos y a lo mejor buscan de otra manera que su óvulo, ¿no? Con Sí, vientres, subrogados, ¿no? De acuerdo, subrogados. sí, Ujú. para tener a sus niños, que aquí en México creo que hay estados en donde no se permite, pero bueno, eso ya es de abogados. Sí. Eso ya es un tema de abogados en donde sí, en donde no. Sí. Ujú. Y bueno, pues hablando también ya de la importancia que tiene que hablar, pues de hablar sobre los niños, ¿no? Porque empiezan a ir a la escuela y pues van sintiendo emociones, la forma de comunicarse. Entonces, ¿cómo se crea esta comunicación efectiva y qué tan importante es empezar a hablar de emociones con los niños desde que son pequeños? O sea, como mamá, con Sí, tus como hijos. mamá, como papás. Mira, yo creo que la educación y la crianza ha cambiado muchísimo de cómo me educaron a mí, Ujú. personas de mi generación, a cómo yo eduqué a mis hijos.
y cómo ahorita las nuevas generaciones están educando a sus hijos. Porque antes era una educación más rígida, en donde, porque lo digo yo, en donde te educaban a través de la amenaza, en donde había los papás que sacaban el cinturón, incluso había violencia en muchas familias de agresión física y agresión verbal, y se normalizaba porque era como yo así lo educo y es la manera en que me respete y me haga caso. Después creo que se fue al otro extremo en donde mi hijo y yo somos amigos, entonces la educación es horizontal, en donde no hay jerarquías y entonces también eso está fatal, ¿no? Porque pues obviamente no hay reglas, no hay límites. Hoy en día se habla de algo que se llama crianza positiva y esta crianza positiva te habla de validar las emociones de tus hijos, no suprimiéndolas, sino acompañándolas. Y a mí me gusta esa parte porque yo te decía, antes se pensaba que los bebés nacían sin emociones y los bebés desde que nacen tienen emociones, hoy se sabe eso. Y entonces a los bebés y a los niños hay que acompañarlos y cuando un niño te dice que está triste o que está enojado, en lugar de decir, los niños, las niñas no se enojan y los niños no lloran, ¿no? Porque era mal visto socialmente. Hoy en día sabes que un niño puede llorar y que una niña se puede enojar. Y lo que tienes que hacer es cuestionarlos, acompañarlos, preguntarles, estar con ellos en esa parte emocional. Hacer niños más seguros, con más confianza en ellos mismos, que sientan nuestro apoyo, que sepan que aunque hagan cosas, porque va a llegar un momento en la adolescencia que tú no vas a entender por qué las hacen, y es algo normal porque su juicio todavía no está desarrollado y toman decisiones que los papás a veces no entendemos, sepan que estás ahí tú como parte fuerte en su vida para ayudarlos y protegerlos y cuidarlos y escucharlos y entenderlos. Entonces sí creo que esta relación va a tener sus altas y sus bajas, que es normal, pero siempre tienen que saber que tú estás ahí. Yo en mis programas de radio siempre pongo un ejemplo y siempre lo platico. Van a decir, Gina, parece disco rayado. Pero siempre lo platico que nosotros los padres somos, hablando metafóricamente, somos como el esqueleto y nuestros hijos son la piel. Si tú como esqueleto te desmoronas, la piel se desmorona. Nosotros somos su estructura y eso siempre nos tiene que quedar claro y es nuestra responsabilidad como padres. Yo siempre he pensado que la educación de cuando son niños, que ahí va a determinar el potencial que va a alcanzar el niño. Si el niño tiene mucha curiosidad de chico y tú le dices, no, deja de ser curioso, no seas tan chismoso, no digas esto, lo otro, al final luego como que van a inhibir esa emoción al final y no la van a sacar y pues al final cuando crezcan pues van a dejar de ser curiosos, ¿no? Y la curiosidad es fundamental para cualquier cosa. ¿Y sabes qué es lo chistoso? Que cuando llegan a los 18 años les dices, ¿y por qué no tienes iniciativa? ¿No? Eso Hasta es. le reclamas a tu hijo, ¿por qué no tienes iniciativa? Pues porque todo el tiempo le dijiste que no, porque le cortaste las alas, porque lo criaste con miedo de no hagas, no digas, yo te ayudo. Hoy en día también esta camada de padres, se les llama padres helicópteros que están sobre sus hijos, que les alfombran el camino, que no dejan que se caigan, que si se muere el pececito van y le compran algo para que no se dé cuenta. O sea, que no los dejan darse sus pequeños tropiezos y levantarse. Hacen niños o jóvenes poco resilientes, con pocas fortalezas, con pocas herramientas para salir ante la vida. Entonces, sí creo que nuestro trabajo es hacer hijos fuertes porque no somos eternos los papás. Y entonces hay que enseñarles a resolver. Esa es nuestra chamba, tejerles alas para que ellos vuelen más alto que nosotros y que sepan que tienen que aprender a resolver, cuestionarlos. ¿Y tú qué harías? Si te pasa esto, ¿cómo lo resolverías? ¿No? Escuchar su pensamiento para saber cómo están madurando y desarrollándose antes de dar un permiso, saber si tu hijo está preparado para irse al campamento o no, o para agarrar un automóvil e irse a la fiesta. Tienes que checar conductas antecedentes y desde que son chiquitos vas midiendo a tus hijos, pero solamente eso si tú como mamá eres una mamá presente, ¿no? Y estás ahí observándolos. Sí. Oye, ¿a partir de qué edad es bueno hablarle de sexualidad a los niños? Porque siempre es un tema tabú Hace rato hablamos de abuso sexual, ¿te acuerdas? Ujú. ¿No se acuerdan? A los niños hay que hablar de sexualidad desde que son chiquitos y de acuerdo a su nivel. A mí me da mucha risa porque cuando un niño se está bañando normalmente está y le dices al niño, lávate tu cabello, luego tus hombros, luego tu pancita, te saltan los genitales y luego vienen las rodillas. Es un tabú. Sí. Y le pones diminutivos y le pones nombres porque te da pena decir vagina o pene, Sí. ¿no? Y entonces los niños obviamente no saben. Y tú cuando hables con un niño desde pequeño tienes que decirle que hay partes de su cuerpo que nadie se las puede tocar. De hecho, en fundaciones que hablan de sexualidad, hay quien dice, donde hay doble ropa, ¿no? Como la ropa interior y hay otra, son las partes en donde nadie te las puede tocar.
desde que son chiquitos, tú debes de respetar. Si un niño te dice, mamá, no me gusta cómo me besa, no quiero saludar, no me siento cómoda o cómodo con eso. Hablar con tus hijos y siempre contestándoles con otra pregunta, ¿no? Porque muchas veces dicen, oye, mamá, ¿qué es esto? ¿Por qué me lo preguntas? Y el niño te dirá, y a lo mejor tú ya te fuiste hasta allá y el niño te está diciendo otra cosa completamente. De acuerdo a la edad, tienes que hablar con tus hijos. Hay libros desde la infancia en que te hablan sobre esta parte. Ya no se habla de decirles de la abejita y la polinización y eso. Hoy en día creo que tienes que hablar y no irte más de la información que te pidan, ¿no? Porque yo creo que también no puedes darle una información igual a un chavito de 13 años que a un niño de 6 años, ¿no? O sea, eso también la historia te la quería preguntar. ¿Es mejor la historia de la polinización? Porque en España se dice mucho lo de la gaviota. Tú trajo una gaviota. ¿Ah, sí? ¿Se Sí. habla? Bueno, aquí se habla de la cigüeña. Sí. Bueno, la cigüeña, La perdón, se me cigüeña. fue a mí. Sí, A mí cigüeña. siempre hablaban, yo creía que yo sí Gaviota, creía, sí. yo sí creía que los niños llegaban con una cigüeña y también me enseñaron a mí a hablar bueno, me hablaban de la abejita y de ese rollo. Mis papás, el tema tabú del hablar de sexualidad. Tristemente todavía te encuentras, ¿no? Chavitas que les llega la menstruación, por ejemplo, y que se espantan, no Sí. saben por qué, no saben qué está pasando. Yo sí me acuerdo que yo con mi hija desde chiquita, hay temas que no sabes cómo abordarlos porque no eres especialista en sexualidad y porque hay palabras que te cuesta trabajo. Yo me acuerdo que yo me compré un libro de sexualidad y me senté con mi hija y busqué las edades y hablaba con ella y si me preguntaba algo le decía, vamos a buscarlo en el libro. Y déjame, si no sabe, le decía, déjame checar y luego te digo, ¿no? Porque a veces no sabes cómo contestar. Sí. Y entonces ya buscaba yo, oye, ¿te acuerdas lo que platicamos? Mira, esto. Y en el libro, mira, y le enseñaba fotografías, ¿sabes? Es importante. Cuando llegan a la adolescencia se tapan de los ojos, mamá, no me digas, ¿no? Ya no quieren hablarlo con otra persona, no contigo como mamá, porque ya empiezan a ver y mi mamá y mi papá así me tuvieron, esas imágenes se las quieren borrar y es obvio, Sí. ¿no? Es parte de, pero desde chiquitos, la respuesta es poco a poco y siempre cuestionarlos por qué me estás preguntando eso. Y como mamá, apóyate de libros de acuerdo a la edad de tus hijos para hablar de estos temas que a veces nos cuestan trabajo. Y también hay talleres maravillosos que los imparten sexólogas o especialistas en sexualidad. Además, obviamente de la escuela, pero no nos podemos confiar a lo que le dan en la escuela. Repito, la sexualidad siempre se da con los valores familiares, con el respeto a uno mismo, con el cuidar tu cuerpo, pero también cuidar tu corazón. Yo siempre digo, no hay un condón para el corazón. Hay un condón para enfermedades de transmisión sexual, para embarazos no deseados, pero no hay un condón que proteja el cómo te hace sentir una relación sexual cuando tú no estás preparado para tenerla. Entonces hay que cuidar el corazón de nuestros hijos también. Sí. Oye, me gustaría también saber qué función o qué papel tiene el padre en todo este crecimiento del niño de cuando son pequeñitos, porque al final un niño puede ser solo, sin el padre, la madre es fundamental que esté, si no, no puede sobrevivir, sin el padre a lo mejor puede estar un poquito más distante, pero yo creo también que es fundamental en el crecimiento de un niño que esté su padre. ¿Qué función crees que tiene el padre? Es que los dos somos importantes. O sea, también hay padres que son maravillosos, que han creado hijos porque la mamá por alguna razón no está. Y son padres y los hijos han salido adelante. Por supuesto que en su mayoría somos las mujeres, ¿no? Las que estamos ocupadas de la crianza. Y educamos de diferente manera, damos diferentes cosas. Hace rato decía que las mamás educamos más con miedo y viene un ejemplo que puse incluso en mi libro de Hablando de mamá a papá, en donde alguna vez yo sentada viendo a una familia y lo platico ahí, que estaba la mamá y el niño le decía, mamá, le quiero quitar las rueditas a mi bicicleta. Y la mamá, no, porque te vas a caer, le decía. Y el papá, yo lo ayudo, yo se las quito. Bueno, le quitan las llantitas a la bicicleta, se sube el niño y pues, se cae el niño. Y la mamá, somos visionarias. Te lo dije que te ibas a caer. Claro, yo lo sabía, hasta nos enorgullece decir eso. Siéntate ya y ponte a dibujar. Y el papá voltea y le dice, no, vuélvete a subir. Chúpate la sangre y no pasa absolutamente nada, límpiate. No generalizó, porque no puedo generalizar, pero el hombre tiende más a empujar. Las mamás contenemos, damos amor, escucha, pero el hombre tiende más a empujar a los hijos y hacerlos más aventados. Tú los ves en una alberca, la mamá está con los flotis, el bloqueador poniéndolo, y el hombre está aventándolo a la alberca aunque el niño no sepa nadar. Hace coleadas con los niños, los carga. La forma en la que un hombre carga a un bebé es diferente a cómo lo cargamos nosotros. Nosotros cuidamos que si la cabecita, la espaldita. El hombre agarra y los angolotea. Por supuesto que hay que tener cuidado,
pero está comprobado que la forma en la que un hombre carga a un niño estimula ciertas áreas del cuerpo del niño que nosotras como mujeres no podemos, por la forma tan delicada y por la fuerza. Entonces, sí hay una diferencia en lo que damos las mujeres, en lo que damos los hombres y en todas las edades, porque también los hombres en otras edades los acompañan de otra manera. Y hay una edad en que las mujeres tenemos que cedérselas a los hombres, vas tú, no son nuestros, es de los dos. Y hay momentos en que están acá, pero también tienen que cortarse el cordón umbilical para no estar bajo las faldas de la mamá. Tenemos que empujarlos hacia la vida, ¿sabes? Entonces, es ambas partes y cada uno da diferentes cosas. Por eso la imagen paterna es importante, aunque no esté el papá presente, un abuelo, un padrino, alguien que esté ahí que les enseñe, ¿no? Sí. Totalmente. Yo opino igual que tú, creo que le ayuda a superar el miedo en muchas circunstancias y luego también además del miedo creo que le ayuda a esa rigidez, ¿no? Esa seriedad que muchas veces cuando se comportan más se pone en serio y Sí. entienden, ¿no? También, ¿no? Y esa Porque, autoridad. claro, la autoridad, efectivamente, porque las mujeres son más sentimentales, más, ay, no, no te pongo... Bueno, 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 no en todos los sin casos. generalizar, porque yo te voy Claro. a decir una cosa, en mi caso, mi marido es el más buena onda, mis hijos se me cuadran a mí, Claro. es decir, mi mamá y con mi marido es más permisivo en ese sentido. Sí. Y conmigo no, mis hijos no, mi mamá me da miedo, ¿sabes? Porque a lo mejor yo, al revés, que en otras épocas, a lo mejor la parte más estricta soy yo en mi familia y hoy en día los ves. Pero fíjate lo importante también del papá y de la mamá. Pero las niñas de forma inconsciente van a escoger a sus parejas de acuerdo a los patrones que vieron en sus papás. Sí. Y tú como hijo, conforme a lo que viste en tu mamá. Si tú como hombre tratas a tu hija con respeto, la validas emocionalmente, la cuidas, la proteges, es mucho más probable, y no generalizo y no hay reglas, que ella busque ese tipo de hombre cuando llegue a su vida adulta. ¿Sabes? Entonces, esta imagen de lo que da un hombre y de lo que siembras en el corazón de tus hijos, en su sistema de creencias, sí se da en los primeros 7 años de vida de tus hijos. Por eso dicen, dame los primeros 7 años de vida de un niño y te diré el hombre que será en el mañana. Porque es momento en donde está la sinapsis, que es gran conexión neurológica, que es cuando se da más fuerte, en donde nuestros hijos aprenden patrones. Y donde aprenden de lo que ven de nosotros como padres. Entonces, ¿tenemos una responsabilidad? Sí, tenemos una responsabilidad muy grande. Totalmente de acuerdo. Eso, Sí. sí. Siempre buscas como pareja a alguien que se parezca a tu madre o a tus tíos o una familia muy cercana. Eso lo tengo Sí. comprobadísimo. Y de forma inconsciente, Sí. Porque cuando llegas a la adolescencia no se quieren parecer a nosotros para nada. No. Es más, lo que quieren es separarse, pero de forma inconsciente siempre hay algo y como que le tiendes a tirar. Pero esta parte de cómo nos tratan en la autoestima y la confianza, sí, por supuesto, viene mucho de lo que nosotros le enseñamos y le damos a nuestros hijos. Sí, oye, y bueno, pues acabamos de regresar a clases, bueno, los niños acaban de regresar a clases, ¿y cuál es el consejo que les das a las mamás? ¿Cómo preparas a un hijo para este regreso a clases, para regresar a la escuela? Bueno, pues hay muchas formas en las que preparas a los hijos y te preparas tú también, porque a ti también te cambian la vida, te cambian en horarios, Sí. te cambian en responsabilidades, en levántate loncheras, llévalos, traes la papelería, tareas, o sea, también tú, se llama la fiebre del regreso a clases. Y ellos también obviamente dejan pues la relajación de las vacaciones por tener obligaciones escolares, por horarios, por rutinas que no tenían. Lo primero, un adolescente, por ejemplo, se tarda sobre de 2 a 3 semanas en acomodarse a sus rutinas. Y los chavitos, dependiendo de las edades, pero hay unos que se tardan más tiempo porque les cuesta más trabajo cuando son, por ejemplo, en preescolar, el desapego con las mamás, ¿no? El separarse de la mamá. Horarios y rutinas. Cuando son chiquitos, lo que yo siempre recomiendo es que cuando un niño tiene estructura y tiene control, se va a sentir más seguro. Primero que nada, valida sus emociones. Tenga la edad que tenga, pregúntale, ¿cómo te sientes en la escuela? Es normal que tengas miedo, es normal que tengas ansiedad, es momento de validarlo, abrazarlo y acompañarlo. Le puedes platicar de tus propias experiencias escolares, eso los motiva mucho y además como que trabajas con ellos en esta conectividad y con empatía. Y cuando son chiquitos, les hablaba de la estructura, lo que yo como mamá recomiendo es que en una cartulina grandota pongan las actividades día con día. Los niños no saben leer, pero sí son visuales. Entonces dibuja, ¿no?
te voy a levantar tempranito y a lo mejor pones una cama o un despertador. Después te vas a vestir y a lo mejor dibujas el uniforme. Después vas a desayunar y le pones ahí los huevos o el cereal. Después te vas a lavar los dientes y pones el cepillo. Hasta que te bañas y te duermes. ¿Sabes? Todo el día. Y al final de la semana puedes premiarlo con una estrellita o algo por el compromiso y por el esfuerzo que hicieron. Esto les da control a los niños, los ayuda a saber qué es lo que va a pasar. Cuando ellos no saben qué va a pasar es cuando pueden entrar en crisis. Entonces, habla con ellos, platícales cómo están y diles el día a día qué es lo que van a hacer y los ayuda mucho a tener este control. Aún así es complicado hacer ese apego, porque yo recuerdo que siempre el primer día, cuando era pequeño, siempre lloraba. ¿Tú Sí, llorabas? yo lloraba, o sea, solo el primer día. El segundo día le decía, ¿cuándo voy a la escuela? Mañana. ¡Ah, qué bien! Sí, claro. Las mamás también lloramos, ¿eh? Es lo que iba a comentar, que a veces los papás lloran más que los niños. Sí, las mamás lloramos mucho cuando dejamos, y más con el primer hijo, ¿sabes? Porque es híjole, lo voy a dejar y te dan miedos y a veces te sientes mala mamá. Yo me acuerdo de mi hijo el más grande, cuando lo dejé, por primera vez se abrazaba del coche y la maestra lo jalaba y yo lloraba y él se jalaba. Me fui y me regresé, llegué tarde al trabajo, me regresé, me subí a su salón y estaba así sufriendo. Y yo con el corazón así de lo abrazaba y la maestra, va a estar bien, vamos a hacer masita, vamos a dibujar, vamos a cantar, vamos a bailar, no es mala la escuela. Obviamente tú como mamá también maduras empiezas a entender que es necesario que conviva con otros niños, que aprenda que lo van a cuidar, pero si esta separación es muy fuerte y bueno, pues se tiene que vivir y es la primera separación con un hijo y es creo que una de las partes más difíciles de la infancia, ¿no? Sí. Separarse de mamá y tú separarte de tu hijo. Y después, ya, como que se te va olvidando. Se te va olvidando. Es más, dices, ya váyanse a la escuela. Sí. Y un tema serio, ¿qué haces cuando un niño recibe bullying en la escuela? Este es un tema muy triste, fíjate. Y típico, ¿eh? O sea, y pasa muchísimo. En mi escuela cuando era un niño igual pasaba... ¿A ti te bulleaban? No. ¿O tú eras bulleador? Bueno, depende. A veces bulleaba un poco, pero también... Es que de todo un poco se compartía. Pero no recibía mucho bullying. Pero sí es verdad que había 2 o 3 niños que a lo mejor se recibían mucho bullying. Mira... Y a veces participaba, pero lo hacía que no era... Por incluir, para que no te tocara a ti. Claro, efectivamente. Eras de los por defenderte. Por claro. defenderte. Si no apoyo, aplaudo a los de acá, me va a tocar a mí. Fíjate nada más. Prefería hacer que me lo hicieran, la verdad. Es que es muy triste eso, porque en el bullying son muchos actores, ¿no? El bulleador o los bulleadores, los aplaudidores, ¿no? Que están fomentando el pelea, aplauden y esa parte. Y muchas veces es por miedo, por decir, es que si no me alío con los de acá, me va a tocar estar con el de acá. Es un acto muy cobarde. A veces cuando antes se decía, tienes que enfrentar a los bulleadores o al bulleador, es muy difícil. Que cuando estás siendo agredido por una persona no tienes las herramientas emocionales para salir adelante. Se debe de denunciar, se debe de hablar y tú como padre tienes que intervenir sí o sí y tienes que hablar con la escuela porque tiene que recibir un apoyo emocional fuertísimo. Tristemente hay casos en donde este bullying llega incluso al cementerio. Hay niños y niñas, ¿no? Que antes se hablaba que la violencia física era más de hombres, hoy vemos que no. Hace unos años, no sé si recuerden, no sé, tú estabas de aquí en México, pero de una niña que agarró una piedra y le dio a otra y la mató. Niños que sumergen en el excusado a otros niños en la cabeza. Creo que como mamá te da pánico que le suceda algo a tus hijos y el estrés. Por eso hay que hablar de estos temas en voz alta, hay que estar con tus hijos pensando qué es lo que está sucediendo, hay que hablar con la escuela y tienes que ver que la escuela tome medidas necesarias. Y si la escuela no toma medidas necesarias, tienes que apartar a tu hijo y fortalecerlo en otros aspectos emocionales, con herramientas para que se sepa defender, para llenar su autoestima, para cuidarlo, porque el bullying sí afecta y emocionalmente muy fuerte y la integridad de los niños. Entonces, no es un tema que se puede callar, hay que hablarlo en voz alta y hay que hablarlo muchas veces. Sí, y aparte creo que, da señales, ¿no? Cambios de actitudes con los niños, algún tipo de depresión, Y muchas veces se vuelven violentadores ellos, ¿sabes? Como me la hacen, yo se lo hago al más débil. Me la van a pagar. Son conductas, exactamente. Entonces, cuando tú veas que tu hijo a lo mejor está agresivo con sus hermanos o con algo, ve por qué está sucediendo, ve a la raíz, porque puede ser que en la escuela lo estén bulleando y tiene tanto enojo que está llegando a bullear a la familia porque está desquitando su enojo.
Entonces, también hay que ver la psicología del buleador, porque a lo mejor el buleador está teniendo agresión por parte de sus padres o por parte de algún familiar o está enojado por algo que le está sucediendo. Entonces, sí creo que se debe tratar ambas partes, el buleado y el buleador, y tomar cartas en el asunto definitivamente. A veces dicen, es que no te debes de meter, ¿no? Antes se hablaba, hoy creo que ya se habla más de meterte. Yo digo, a ver, si tú vieras que tú estás en la cola del cine y de repente llegaran varios y le empiezan a pegar a tu hijo, ¿tú como mamá no te metes? Por supuesto que te metes y gritas y le llamas al policía y jaloneas al que le está pegando a tu hijo. Haces algo, lo defiendes. La diferencia es que en la escuela tú no ves, pero te tienes que meter y lo tienes que defender. Y aunque tu hijo esté en secundaria y aunque tu hijo te diga no te metas, mamá, tienes que intervenir porque la mayoría de las veces no pueden solos, ¿sabes? Son muchos contra ellos. Entonces el bullying es un tema muy fuerte y es un tema del que se tiene que hablar en voz alta. Yo cuando lo hacía alguna vez o algo de chico, que tampoco lo hacía mucho, pero bueno, cuando lo he hecho era de forma inconsciente, no eres consciente claro. del daño que haces. Y creo que ahí es fundamental el trabajo que hacen los profesores, que tienen que darse cuenta, detectarlo y pues intentar ayudar, ¿no? Pero a veces, ¿sabes qué? Que se han pedido ayuda a muchos y no les han hecho caso. Es que ese es el problema, Ese claro. es el problema, que cuando tú ves que una escuela, por más que hagas, no hacen caso, pues tú no vas a poner a tu hijo de pechito para que lo golpeen, ¿no? Y que le quiten la confianza. Y a lo mejor empezaba el bullying con quitarles el lunch y romperles la tarea. Eso también es fuerte, pero también es mucho más fuerte cuando llegan a la agresión física, a la verbal. Se hablaba mucho que las mujeres, el bullying que se hace, ¿no? Hay estadísticas, es más la ley del hielo, ¿sabes? El te dejo ahí, el no te hablo, te hago el ambiente pesado, y los hombres son más confrontadores en esta parte. Pero hoy en día hemos visto mujeres que también, o sea, son frontales, ¿no? En la forma en la que pelean. Entonces, son temas que se deben de hablar y defender a tus hijos, por supuesto. Y si tu hijo es un boleador, también tomar cartas en el asunto y poner límites por qué está sucediendo, ¿no? Oye, ¿y qué hacer si al contrario un hijo te insulta? No, pues no debes de permitir nunca. Yo creo que debe de haber límites. La adolescencia es una época de mucha confrontación. ¿Por qué? Porque se rompen con nosotros. Es una fractura que yo siempre digo que se tiene que dar. Es el segundo cordón umbilical en donde nos empujan un poquito para darle cabida a los amigos. Y es parte normal. Un adolescente que te dice sí a todo es un foco rojo, algo está sucediendo. El adolescente tiene que confrontarte. Ahí es donde entra esta parte de que tú como mamá debes decir sí, pero bájale 2 rayitas, no me faltes al respeto, te puedes enojar, y cuando tu hijo se ponga violento o crees que se está pasando de la línea, te das la media vuelta y te vas y acabas con la conversación. Hasta que te calmes, hablamos. Nunca puedes permitir que un hijo te levante la voz, te falte el respeto y mucho menos te levante la mano. Ya que para que llegue a levantarte la mano es porque tú ya permitiste muchas cosas atrás, ¿sabes? Los límites siempre deben de existir, es lo que yo te digo, siempre tienes que ser estructura, su estructura fuerte, y siempre tienes que ser autoridad. Eso de que somos los mejores amigos, eso no va. La relación entre hijos siempre tiene que ser vertical y no horizontal. Cuates hay muchos, mamá y papá solo nosotros, ¿no? Nosotros damos ejemplo, nosotros protegemos, los cuidamos. No estamos ahí para estar con ellos y apoyarlos. Los amigos vienen y van, los papás no. Y cuando un hijo se porta mal, ¿cómo lo castigas? Pues es que es dependiendo de qué edad y qué situación. Bueno, cuando son más rebeldes, bueno, desde los 8 hasta los 12. Bueno, no, es que también. De los 12 a los 16 también son. Es que depende de la edad. Pero te hablaba yo de esta crianza de acompañamiento, ¿no? Es cuestionarlos, hablar con ellos. Yo sí creo firmemente en las consecuencias de sus actos, ¿no? No sé, se me ocurre un ejemplo. Si un niño agarra los juguetes y de enojo agarra y avienta a una puerta, ¿no? Y la despostilla, ¿no? En lugar de decirle, te voy a castigar 1 mes la bicicleta, ¿no? Que muchos papás nos castigamos 1 año, es más, ni cumplimos el castigo, pues muchas veces agarras y haces una consecuencia, decir, ok, de tu dinero, me vas a dar para que yo llame a un carpintero, llame a alguien para que arregle la puerta. O sea, tiene que haber una consecuencia a sus actos, ¿sabes? A lo que hacen, porque es importante que los niños entiendan que tiene que haber un respeto y que tiene que comportarse de acuerdo a los límites que tú como mamá pones. Y hay límites que los tienes que poner hasta por escritos, ¿no? Y uno de ellos es no faltas al respeto, ¿no? Por ejemplo, en las peleas entre hermanos.
tú como mamá a veces te comportas como referee, ¿no? De tú qué hiciste y tú qué le dijiste, porque la mayoría de las veces no los vemos. Y entonces a lo que tú crees castigas a uno y al otro no. Y a veces es más importante el que haya la buena relación entre ellos que la justicia. Entonces, uno de los límites es no se faltan al respeto y si hay un pleito, por parejo los dos, ¿sabes? Los dos, va la misma consecuencia. A mí me castigaban sin salir y me cagaba. Te queda, Eso. sí, pues. Hoy no sale, o mañana no sale. Y claro, Y te duele horrible, pero bueno. sí, porque claro, en España después de la escuela, a las 2:30, 3 que llegaba a tu casa, comía y yo ya me iba a la calle con mis amigos. O sea, Y que también se vale. Si tú, por ejemplo, haces algo con lo que no estudiaste o reprobaste, bueno, el tiempo para salir lo vas a ocupar para recuperarte por las tareas que no hiciste, ¿sabes? Entonces no sales, pero porque te tienes que quedar a hacer tareas. claro, pero no me decían eso, que eso está bien, claro, eso es buena idea. Me decían, te quedas en casa, claro, jugaba a la Play o lo que sea. Yo sí creo que las consecuencias tienes que avisarlas antes, ¿sabes? O sea, si repruebas va a suceder esto. Si faltas el respeto y le dices esto a tu hermano o a mí, eso va a suceder esto. Hay algunas que yo incluso las pegaba, ¿no? En el closet o en una pared y decía, esto trae esto, esto trae esto. Y entonces cuando son chiquitos, me acuerdo que mis hijos se peleaban y uno de ellos le decía, eres una gallina, eres, ya sabes, eran esos insultos. Entonces yo nada más volteaba y los veía y decía, aquí falta de respeto incluye decirte gallina, es esta consecuencia. Entonces nos veían y decían, eres una gallina, y se quedaban, ya se acordaban, ¿sabes? Hacerlos reflexionar que no se permiten las faltas de respeto. Sí, sí, claro. Eso sí, ni aquí para allá ni de acá para acá, tampoco tú las tienes que decir, no puedes insultar a tu hijo ni faltarle al respeto, ese ejemplo. Sí, aquí en México decimos que te avientan los ojos y ya con los puros ojos ya sabes que no está bien lo que estás haciendo. Oye, pero eso no, a mí así, yo no sé en tu generación, en mi generación era mi papá nos volteaba a ver y estábamos todos, hoy lo volteas a ver a los hijos y los hijos, ¿qué me ves? O sea, ¿sabes? Ya ese lenguaje ya no lo entienden, ya no lo entienden como antes donde el papá, la verdad, la mamá eran una autoridad. Hoy te digo, el querer ser amigos, rompes esa parte en donde los chavos dicen, ¿qué hago con mi vida? ¿Quién me ayuda? Si mi papá es mi cuate, él, ¿qué? ¿No? O sea, él está peor que yo. Sí. Oye, hablando de las tareas, ¿cómo motivas a un niño a que las haga? Porque sí, cuando son muy perezosos, yo hago las tareas a veces, no, depende un poco de cada cosa. Pues son personalidades, ¿no? También. Sí, pero te digo una cosa, yo por ejemplo, me acuerdo que cuando estuve en el bachillerato es como la prepa de aquí, en España hay que estudiar un montón, la verdad, y me quedaba una asignatura, pero me acuerdo que hubo un tiempo donde dice mi hermana, si apruebas todo, te compro la equipación de Pau Gasol, de baloncesto, lo que sea. Y digo, hostia. Hostia. Toca aprobar. ¿Te pasabas o no? Y aprobaba todo. Pues es que había una motivación, ¿no? Efectivamente. Pues sí, hay que motivarlos. Yo no estoy estoy en contra de, por cada 10 que me des te voy a dar 50 pesos. Eso no, ¿no? Yo sí creo que el estudio es una obligación y es una responsabilidad y a los hijos hay que darles responsabilidades y tienes que hablar. ¿Sabes qué es lo que está pasando hoy en día? De que los chavitos están tan metidos en toda la inteligencia artificial que dicen, ay, como que para qué me aprendo todo esto si con un clic ya tengo la información. Ahora es un tema aprender, ¿eh? Ese es un tema, claro. Y luego tanto influencer que se hace millonario, dicen como que ¿para qué yo quiero ser influencer si me voy a comprar mi casota? Sí. Eso desmotiva. Y yo creo que la motivación es bien importante y centrar a tus hijos que hay cosas que sí podrás sacar con la inteligencia artificial. Yo que estudié comunicaciones, me acuerdo que mi profesor de periodismo me hacía aprenderme el tiraje de todos los periódicos del mundo. Dime, ¿para qué me sirve eso? Para nada. Para nada. Para nada. Pero ¿qué tal? Aprenderte las tablas de multiplicar, por supuesto que es importante. Entonces, hay cosas. Entonces, si hoy están desmotivados, yo sí creo que a los hijos se les debe de motivar cuando son chiquitos a través del juego, ¿no? Aprender a leer, siempre digo, compra esos imanes, ¿no? Que se pegan en el refri y juega con ellos, en lugar de escribe tu nombre, ¿no? Con la pluma, con el lápiz, tendrán que hacerlo, pero también ayúdalos a través del juego a hacerlo, ¿no? Con los colores, con cosas. Cuando son más grandes, por supuesto que se vale el tema de la recompensa, pregúntale qué es lo que te gusta, si te gusta hablar de los submarinos o eso, pues cómprale libros de submarinos, o sea, enfócate en lo que le gusta hacer a tus hijos y habrá cosas que no le gusten y que la tengan que pasar. Entonces, pues tendrás que apoyarlos y apoyarlos es estar con ellos viendo que le hagan la tarea, pero no haciéndole la tarea, ¿no? Y también yo sí creo que checando cómo se están sintiendo emocionalmente. Los papás somos muy dados a preocuparnos más en la calificación, en el número,
cómo se están sintiendo ellos. Y hay una frase que me gusta mucho que dice, ¿de qué sirve que un niño sepa colocar Neptuno en el universo si no sabe dónde colocar su ira y su tristeza? Entonces también hay que ver el corazón de nuestros hijos, cómo están viviendo, que no haya un bullying, que no estén teniendo un problema con una maestra, que el sistema académico no les esté, no estén congeniando con él. O sea, hay que interrogarlos, hay que platicar con ellos y hay que motivarlos. Sí, en mi caso la motivación, ya cambiaron los tiempos, pero era una cuchara de madera. Sí, Entonces, el que te cucharazo. motivabas, pero bueno, ya estamos Oye, en otras épocas. estamos en esas épocas, pero antes, ¿sabes qué? A mí es que me tocaban los sellitos. ¿Te tocaron? ¿No te? Sí, los sellitos que Del te ponían. no, Bueno, en el no, en el cuaderno. cuaderno. Ujú. Y era del burrito. Eran muy simpáticos. Son El que las veces que voy. platicó. El perico, el que platicó, el cochinito, el que hacía la tarea sucia, Sí. la hormiguita, la trabajadora. Sí. Imagínate la etiqueta que te ponían de que tú eres hormiguita, pero tú eres un Y cochinito. tú el burrito. Exactamente. Y maestras que los paraban en la esquina y con Sí. orejas de burro y volteado a la pared. Era una forma de crianza irrespetuosa, Sí. ¿sabes? Pero bueno. Bueno, Nos tocó y aquí estamos. sí, aquí Con estamos. nuestros traumas existenciales y todos. Pero ya aquí. hemos avanzado. Pero ya ya. hemos avanzado en Sí, eso, sí. sí. Muy bien. Ujú. Oye, pues mira, ya estamos llegando casi al final del episodio, pero nos gustaría que desde tu punto de vista nos dijeras cómo tiene que ser la mamá perfecta. Uy, pues no hay mamá perfecta. Me la pusiste muy difícil o muy fácil, porque la respuesta es no hay mamá perfecta. Yo creo que todas las mamás, o la mayoría, porque repito, no podemos romantizar la maternidad. Hay mamás que no querían ser mamás y que a lo mejor por presión social lo hicieron, pero hablemos de las que sí que quisimos ser mamás, que creo que somos la mayoría. Em, Creo que es prepararnos cada día más para ser mejores mamás, para enfrentar los retos con inteligencia emocional, apechugando, porque muchas veces nuestros hijos nos van a decir que somos la peor mamá del mundo, que la mamá de junto es más buena y más linda porque da permisos que nosotros no damos. A veces nos van a decir que no nos quieren y no está mal. Porque tú cuando frenas a un hijo, cuando le pones un límite, es cuando se enoja contigo, pero es por su seguridad física, emocional, por su integridad. Y nuestra chamba como mamá no es que nuestros hijos estén siempre a favor de lo que nosotros les decimos, es también cuidarlos en todos los sentidos. Entonces, hay que hay que perdonar nuestros errores, hay que saber que somos de carne y hueso y que nos podemos equivocar. Y hay que tratar de siempre actuar de acuerdo a nuestro instinto materno, que ese nunca hay que olvidarlo, y de acuerdo a lo que vemos de otras mujeres, ¿no? De otras mamás que nos pueden echar la mano. Siempre digo que hay que hacer tribu con otras mamás para sacar a nuestros hijos adelante, ¿no? Entonces, pues creo que eso sería mi consejo. Oye, ¿qué mensaje le podrías dar a las mamás que sienten miedo o inseguridad de que no son suficientes? ¿Sabes cuándo te pasa eso? Cuando trabajas. Mm. Y yo sí creo que es porque la sociedad es muy dura con la mamá que trabaja y tú eres muy dura contigo misma. El pensar que no le estás dando a tu hijo el tiempo que lo necesita. Y sí, yo sí creo que nuestros hijos necesitan ambas cosas, tiempo y calidad, ¿no? Em, yo creo que hay que perdonar tus errores, repito, ¿no? Hay que siempre tratar de sacar tu mejor versión y lejos de sentirte más, hacer un autoanálisis, una reflexión sobre qué te gustaría hacer para no sentir ese vacío emocional y esa parte que estás insatisfecha y trabajar en eso. Todas podemos trabajar en eso y todas podemos aprender todos los días y todas las mamás sentimos culpa por trabajar y no estar con nuestros hijos, por no trabajar y no comprar los tenis de moda, por no amamantarlo, porque no tuvimos leche, en fin, por cesárea y no parto, siempre va a haber, por divorciarnos, ¿no? ¿Sabes? Siempre va a haber una cosa que nos vamos a tener en la cabeza. Yo creo que hay que trabajar sobre eso y tratar de sacar siempre nuestra mejor versión y sobre todo saber que somos de carne y hueso, que nos equivocamos y que se vale. El chiste es siempre tratar de buscar lo positivo. Qué buen consejo, y así es. Sí, sí, totalmente. Al final es eso. Al final el esfuerzo creo que más cuenta, que lo hagas con buenas intenciones y ya al final lo haces mal. Yo, por ejemplo, si hizo algo a mi madre al final, bueno, no la culpo de ello, ¿no? Al final tuvo su experiencia, yo viví de esa forma, así la crió su abuela y pues ya está, así pasan las cosas, ¿no? Pero tampoco hay que hacerte la víctima todo el tiempo, ¿no? Es que mi madre me hizo esto, no sé qué, que hay No, mucha gente que está de víctima y con sus heridas de la infancia. sí, claro, y hay que trabajarlas, ¿eh?
Claro. Porque hay personas que sí se victimizan, como tú bien lo dices, y que traen esa herida. Es que yo no hice esto porque mi papá no sé. No, bueno, trabájalo, ¿no? A lo mejor en ese momento de tu vida tuviste eso, pero hoy en día que eres un adulto, puedes trabajar. Y sí creo que como mamá tienes la responsabilidad de tratar de no echarle esa basura emocional a tus hijos, de que no sean tus bastones emocionales, de tratar, no digo de que no muestres tú cuando estás triste, se vale, y creo que es necesario que tus hijos sepan que no eres un robot, pero sí creo que tienes que cuidar su salud emocional, ¿sabes? Cuidar y protegerlo de no recibir las cosas de adulto que a lo mejor nos envenenan el corazón y que a lo mejor puedes recargarte en los hijos. Sí, oye, pues Gina, muchísimas gracias Un placer. por compartir todo esto con nosotros, tu conocimiento y bueno, cuéntanos qué es lo que se viene pronto para ti, evidentemente, pues tu programa de radio, dónde te podemos ver en la tele, tus libros, todo lo que traes. Bueno, pues estoy todos los días de 12 a 1 de la tarde por la 1470 de Radio Fórmula. El programa se transmite por internet, bajando la aplicación también de Grupo Fórmula, y también estamos en YouTube. Si buscan Gina Ibarra, hablando de mamá, ahí aparezco. Eso es de lunes a viernes por Radio Fórmula. Telefórmula, estoy todos los viernes a las 11 de la noche, los sábados y los domingos a las 3 de la tarde. Es un programa que se transmite por televisión. Todos los miércoles estoy en programa Hoy de Televisa, Canal de las Estrellas. Tengo una sección que se llama de Mamá, y que también allá. Y tengo mis 2 libros que se llaman Hablando de Mamá, que hablo de los primeros 7 años de vida de un niño, y Hablando de Mamá a Papá, que lo hice en conjunto con mis especialistas, hablando sobre esta fortuna, ¿no? Y pues, cosas que los hombres dan a los hijos. Entonces, bueno, ahí es donde me encuentran en mis redes sociales como Gina Ibarra-TV. Sí, que están apareciendo por acá abajo. Y bueno, toda la información también ahí a través de la caja de descripción. Ahí está. Pues bienvenida, sí. Gina, muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes, gracias. Un gustazo y muchas gracias, creo a que es ustedes. un tema súper indispensable para que todo el mundo aprenda y bueno, ya lo pondremos en práctica cuando seamos papás en el Cuando futuro. sea papá, pronto, sí. pronto. Bueno, pronto. Bueno, está bien. En unos qué añitos. Bueno. Sí, bueno, muchas gracias, Gracias Gina. a ustedes, gracias. Muchas gracias y bueno, pues nos vemos en un episodio más de Elemental Project. Nos vemos en el próximo. Bye. Bye bye y un aplauso aquí a Gina. ¡Bravo! Gracias.